cada una de las situaciones, ¿no? La biopulpectomía, nuevamente como primaria, ¿sí? Es el tratamiento de los conductos que tienen patología pulpar irreversible y en pulpas normales que por necesidades generalmente de rehabilitación se tiene que hacer la remoción del contenido de los conductos radiculares. Y donde hay la diferencia entre la biopulpectomía y la necropulpectomía. La biopulpectomía, el objetivo, aparte de remover el contenido del conducto, es preservar el muñón pulpar. ¿Sí? A ver, ¿qué es el muñón pulpar? Bueno, son los restos del mundo que se tienen que preservar. ¿Saben qué cosa es un muñón? ¿Saben qué es un muñón? Ya, a ver, les voy a ver. Ojalá que no se suceda a nadie, que es una situación, ¿no? Si alguien por un accidente pierde un brazo, ¿no? Le cortan el brazo porque se haga drenado y le dejan un pedacito del mismo, ¿no? Porque no le van a cortar el 100%. Ese pedacito se llama muñón, ¿sí? Entonces, en la pulpa sucede lo mismo. En la biopulpectomía hay que reconocer dos zonas. La zona infectada, que generalmente es la zona donde se ha producido la lesión, generalmente de caries, y la zona afectada, que es la zona que está defendiendo a que la infección no avance a toda la pulpa y lógicamente de esa manera impida que llegue al periodonto, ¿no? Entonces es una zona altamente inflamada. Esa zona altamente inflamada, en un espacio que se llama conducto cementario, ¿sí? Hay tejido que todavía está normal. Ese tejido normal se va a mantener, se va a retirar todo del contenido del conducto dentinario y ese pedacito que va a quedar en el conducto cementario se va a llamar muñón pulpar. Eso ya no existe en la necropulpectomía. Y lo que no existe no se puede mantener. Entonces esa es una de las grandes diferencias. Y por eso tienen que ustedes analizar en qué influye eso en el tratamiento. Por eso las biopulpectomías se pueden aceptar adecuadas hasta 2 milímetros del contorno apical radiográfico, porque en ese espacio está el muñón pulpar. En cambio, en la necropulpectomía, como no hay muñón pulpar, yo tengo que desinfectar todo el contorno. Y por eso se dice que debe de ser más cercano al 0.5 del contorno. ¿Están viendo por qué es la diferencia? Y además, el muñón pulpar va a intervenir en la reparación del tratamiento endodóntico. Un tratamiento endodóntico para que sea exitoso tiene que tener reparación. No solo se tiene que llenar el conducto con un material, tiene que haber reparación. Esa reparación se va a dar a expensas en la biopulpectomía, a expensas del muñón pulpar, que como tiene células, ¿no? Va a formar células de reparación y va a sellar el conducto. Cuando uno tiene un diente con un tratamiento endodóntico, si no se da el sellado apical, va a ir a un fracaso. Por eso, el fracaso en la endodoncia a veces aparece después de los 5 años, porque no se ha dado esa reparación. ¿Ya? Y en la necropulpectomía, si no existe muñón pulpar, ¿quién da la reparación? Los cementoblastos son los que dan la reparación. Entonces, tenemos que tener presente eso, por lo menos para entender entonces que yo tengo que tener criterios diferentes para manejar una biopulpectomía y una
pinta negro. ¿Sí? Si yo no tengo esos criterios, yo solo voy a buscar, le faltan dos, le falta uno, le falta uno. Y ahora que ya tienen RBG, todos miren cuánto falta del instrumento a la mesa, ¿no? Y todos me muestran una mancha roja. Falta, doctor, aquí. Esa medida no es real, es una referencia. ¿Sí? ¿En qué va a variar? En la calidad de su radiografía. Si usted no ha hecho una angulación correcta, puede estar ese espacio disminuido, esforzado, o puede estar elongado. Eso no es real. Es una referencia. ¿Sí? No es que no, yo ya lo medí y eso es. No, no es. Igual, el localizador, los que tienen localizador, es un buen instrumento. Yo les voy a enseñar a usarlo bien. Es un buen instrumento. No, la señorita que me vendió me dijo, cuando salga over, rojito, usted solo le disminuye uno. Y listo, trabaja. Ella no es dentista, ella es vendedora. Entonces, usted tiene primero que calibrar su equipo. Los que han comprado, han calibrado su equipo. ¿Quiénes tienen localizador? Levanten la mano. Ahora ya no viene nadie, todavía lo vendieron. En la clínica había varios. ¿Ah? ¿Ya? ¿Tú tenías una? ¿Calibraste el equipo? El doctor Munive lo calibró. ¿Qué hizo? Ya. ¿Y en cuánto se calibró? ¿Ya ven? ¿Cuál es el chiste que el doctor vaya a visto, vaya a llevar la vista y no aprendió? Doctor, ¿qué está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo? Si es mío, no lo toque. Entonces, un localizador tiene que hacerse dos pruebas iniciales. Dos. Una, que todos los circuitos funcionen, y esa prueba es súper sencilla, solo se tocan los terminales. Y entonces, de frente se va hasta over. ¿Sí? Ya, que es una prueba de que el circuito eléctrico de ese equipo está funcionando. Pero eso no significa que está calibrado. Todos los localizadores tienen un calibrador, que es un pequeño chipcito, es como una pequeña memoria, que se tiene que introducir en el aparato. Y ese aparatito solito va a funcionar y donde se estabilice, va a decir, en tantas rayitas de verde se estabilizó si fuera una marca X. En otros va a salir un número, en otros van a salir barritas. Cada marca tiene su criterio. Entonces, ese va a ser mi punto de referencia o de calibración. Eso tienen que tener en cuenta. Pero eso no abandona lo que usted siente en el conducto, no lo que siente en el corazón, el conducto, ¿sí? Y su radiografía. Por eso que los tres se suman. ¿Sí? Algunos han usado el localizador, los he dejado que trabajen a su criterio, ha tomado su radiografía y no era nada de lo que pensaba. Es porque no es que el equipo sea malo, no han tenido la información correcta. ¿Sí? Tienen que tener la información correcta. Bueno, esa es una parte. Muy bien. Entonces, ¿qué situaciones nos van a llevar a hacer bioprospectomía? Esos diagnósticos. ¿Sí? Todos estos diagnósticos, ¿sí? Son los que nos van a llevar a decir, voy a hacer una bioprospectomía y donde voy a tener que mantener el riñón culpable. ¿Sí? Como les decía, cuando hay una lesión de caries, que generalmente es el motivo de un tratamiento endodóntico, también hay motivos traumáticos, ¿no? Hay motivos químicos, ¿sí? Pero mayormente son motivos bacterianos. La infección está en la zona de la contaminación. Y en esta zona está pulpa inflamada. Por eso es que este pedacito de aquí es el núcleo de la enfermedad. Histológicamente es la zona de contaminación, donde a veces pueden haber, ¿no?, heridas, inflamación, inclusive
como defensa, en el resto del conducto solo es pulpa inflamada. Por eso que se tiene que mantener el muñón pulpar para la reparación. ¿Y aquí está el muñón pulpar? Preservar la vitalidad del muñón pulpar durante la ejecución de la biopulpectomía es uno de los principios del tratamiento llamado biopulpectomía. Y es la llave del éxito para la reparación del tejido inflamado a nivel apical y lógicamente a nivel periapical. Nosotros esta zona no vamos a instrumentar. ¿Sí? Este es el conducto cemental. La endodoncia termina antes. Solamente se circunscribe al conducto dentinario. ¿Sí? Entonces, recuerdan los objetivos de la biopulpectomía: limpieza y conformación. No necesariamente desinfección, porque no hay infección en el resto del conducto. Y por eso que se puede hacer algunas veces, si es que tengo un dominio del tratamiento endodóntico, se puede hacer en una sola sesión. ¿Sí? Entonces, esta debe ser la secuencia del tratamiento de biopulpectomía. ¿Sí? Todos van a hacer su diagnóstico, van a planificar el caso y en la planificación van a colocar su secuencia de tratamiento: bloqueo anestésico, remoción de caries, reconstrucción coronaria, que lamentablemente tampoco los profesores de la clínica, y acá hay dos ahorita, no lo están solicitando. Y eso no está bien. ¿Sí? Porque yo no puedo trabajar con caries. La endodoncia no se trabaja con caries, se trabaja sin caries. ¿El diente tiene que estar reconstruido? Sí, porque tengo que tener una referencia. Por eso que ustedes, cuando solo van a trabajar un remanente, no saben ni qué longitud van a trabajar. ¿Sí? Entonces es importante la reconstrucción. Inclusive va a mejorar ¿qué? El aislamiento. Si ustedes tienen solo caries, hasta tienen miedo de colocar el clavo. Entonces es una etapa que por agilizar los profesores no lo están haciendo, pero no está bien, lo tienen que hacer. Y ellos lo hacen en su clínica. ¿Sí? Gracias, doctores. Entonces, una vez que hacemos esta reconstrucción, recién pasamos al acceso endodóntico. Recién vamos a ir al aislamiento. No se desesperen por aislar. Sí lo van a hacer. Pero si no tienen un diente libre de caries, un diente reconstruido, cuando no han localizado sus conductos, cuando no están seguros del acceso, todavía no aíslen, chicos. Ustedes están empezando. Los accidentes se presentan cuando uno no tiene mucha experiencia y quiere hacer, no, la endodoncia se trabaja bajo aislamiento. ¿Sí? Eso le dicen en el curso de rehabilitación, ¿no es cierto? Y tampoco hacen en su práctica. Solo les dicen, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, después de haber localizado la cámara pulpar, después de haber hecho una pequeña permeabilización, o sea, una exploración del conducto, hago un aislamiento. Y de ahí hago la remoción del tejido pulpar de la cámara, determino la longitud de trabajo, hago la instrumentación con la técnica que sea, con una escoba, hago ¿sí? Saco un palito de la escoba y raspo el conducto. Un poquito de lejía y listo, ya no hay. ¿Sí? Lo único malo es que no tengo forma, porque el palito de la escoba solo me va a limpiar, no le va a dar una forma. Y los materiales de obturación necesitan una forma. Por eso que se hace una conformación. Por eso se llama conformación del conducto. ¿Sí? Luego hacemos la comprobación de esa conformación con la manometría
la técnica que sea, obturamos. ¿Sí? Condensación lateral, compactación vertical, ¿sí? Cono único, no sé, la técnica que domine. ¿Ya? Y lógicamente tomamos una radiografía de control y hacemos el sellado coronal. Así como es importante el sellado del conducto, es importante el sellado coronal. Si yo hago una obturación del conducto excelente, pero mi sellado coronal a los 3 días se salió, ese conducto está contaminado. Va a tener que volver a hacer su endodoncia. Por eso que tiene que estar bien sellado. ¿Sí? Coltosol, esa palabra no existe en endodoncia. ¿Sí? ¿Ustedes saben cuánto dura el coltosol en boca? Y sobre todo en dientes que están destruidos y no tienen caras oclusales. ¿Cuánto creen que dura? ¿Ah? ¿Tiene resistencia? ¿Qué resistencia tiene a la fractura ese material? ¿Cuál es su nivel de disolución en la saliva? Si quieres, se han puesto a preguntar esas cosas. No, me han dicho cuántos son. Investiguen, pues, chicos. Por eso deben de colocar un cemento resistente. ¿Sí? ¿Ya? Del poli, ¿no? Para arriba, ¿sí? Del poli, el iono, ¿sí? ¿Ya? Todos esos, ¿está bien? Que tengan resistencia. Porque el paciente va a tener que masticar. ¿Lo que le va a decir? Que mire, le hemos hecho todo eso, tiene que tomar agüita, ¿no? ¿Ya? ¿No le va a decir eso? ¿Para qué me vas a hablar? ¿Para qué coma? Muy bien. Pero como ustedes, porque estamos aprendiendo y no tenemos mucha experiencia, el tratamiento de biopulpectomía no lo vamos a hacer en una sola sesión. Vamos a hacerlo en más de 2 sesiones, por diferentes motivos. El tiempo, el profesor ese rato no está ocupado con otro estudiante, o le pide algo el profesor, no lo tiene hasta que le pida a la amiga, vaya a la tienda a comprar, o busque su casillero, ya se pasó media hora más, ¿no? La señora que recoge las historias a las 12, yo a las 12:30 que me quiero ir a almorzar, perdieron el tiempo, ¿sí? Entonces no terminan, ¿sí? Entonces, cuando no terminan una biopulpectomía, ustedes tienen que medicar entre sesiones. Y los materiales o medicamentos que van a colocar tienen que ser biocompatibles. El hipoclorito de sodio no es biocompatible, pero es la mejor solución irrigante. ¿Sí? Es el Golden Plus de referencia para los estudios de desinfección. Todos los estudios se enfrentan al hipoclorito. ¿Sí? Y hasta ahora sigue ganando el hipoclorito. Y normalmente en la biopulpectomía las concentraciones pueden ir del 1% hasta el 2.5%. ¿Cuándo debo usar 1%? Cuando es una pulpa normal, que por necesidad de tratamiento el profesor de prótesis dice le hace la endodoncia porque le vamos a hacer una corona. ¿Sí? Pero cuando es por caries, por necesidad de no extraer ese diente, van a usar hipoclorito al 2.5%. Y la medicación que van a colocar puede ser hidróxido de calcio. ¿Sí? Podemos usar hidróxido de calcio en 2 modos. En una biopulpectomía podemos usar lo que vulgarmente se dice en la endodoncia lechada de cal, que es una solución de hidróxido de calcio que se carga en la jeringa, y eso sirve para irrigar el producto. ¿Sí? Y si lo voy a dejar como medicación, lo tengo que hacer en pasta, o ya les venden, porque es la edad de la flojera, ya les venden lista, ¿no es cierto? ¿Cuánto les cuesta? Los que compraron su jeringuita. Ya, por eso. Esa es la medicación. La medicación para hacer pasta puede ser polvo mezclado con suero fisiológico, con anestesia. ¿Sí? ¿Está bien? Pero también ya lo venden preparados.
Ya lo voy a preparar. ¿Sí? Y también podemos usar, sobre todo cuando es un caso en el cual el proceso inflamatorio ocasiona mucho dolor y no hemos podido hacer la remoción total de la culpa, vamos a dejar un antihistamínico, un corticoide con un antibiótico, ¿sí? Que generalmente existen en las soluciones óticas, ¿sí? Eso es importante de colocar. ¿Por qué? Porque un tratamiento de biopulpectomía que no se haga en una sesión se va a ir transformando en necropulpectomía. A mayor cantidad de veces que yo abra el conducto, mayor posibilidad de contaminación. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a incluir. La obturación, todos queremos un nivel ideal de obturación de 1 a 2 milímetros del ápice radiográfico. De este modo se respeta el unión pulpar, ¿no? Y todos deben de hacer una preparación con tope apical. No saben preparar un tope apical. En la mayoría simplemente hacen una coincidencia de la longitud del cono con lo que ustedes esperan que ingrese. Pero si ese cono viene el profesor y lo presiona un poquito, ese cono se sobrepasa. ¿Y por qué se sobrepasa? Porque no existe, no se ha formado un tope apical. Y el tope apical se debe de preparar o formar con la preparación apical básica. Para eso es la preparación apical básica. ¿Sí? No es que la preparación apical básica es que llegó al número 15 y ya hice la preparación básica. No, eso no es. Otros, no, ya llegué al 20. No. Va a depender en cada conducto de cada situación. ¿Sí? ¿Con qué criterios yo puedo formar mi tope apical? ¿O con qué criterios determino la preparación apical básica? Y hablamos de eso porque es la técnica que están utilizando, que no es mala técnica, es una buena técnica. Solamente que no hay que desesperarse. Veo que lo que está sucediendo en la clínica es que no tienen una buena referencia de ubicación de su tope. Ustedes no saben ni dónde está el tope. A veces está a la izquierda, a la derecha, adelante, atrás, se mete en la cavidad, se sale de la cavidad. No, tiene que tener una posición fija, firme, y una posición reproducible. ¿Qué significa reproducible? Como usted va a trabajar en 2 o 3 citas, esa posición o esa referencia no se tiene que perder. Pero si usted su referencia era una pared vestibular, por decir, y en la segunda cita vino el paciente y se rompió su diente, olvídese de lo que hizo y tiene que empezar de cero, porque todo habrá cambiado. La longitud, la referencia, todo ha cambiado. ¿Sí? Eso es importante. Muy bien. La necropulpectomía. Hay 3 palabras que se usan en endodoncia y se dice necrosis, gangrena, necrobiosis. ¿Sí? Todas significan muerte pulpar, pero las causas son diferentes. ¿Sí? La necrosis es la muerte porque se pierde el metabolismo, o sea, la capacidad de reparación de la pulpa no existe. Entonces, es un diente que se ha necrosado. ¿Sí? La gangrena es por motivo generalmente infeccioso y puede ser por motivo de caries o por fractura, o sea, por exposición al medio oral. Cuando la cavidad está expuesta al medio oral, lo que va a suceder, ¿no?, es una gangrena. Y la necrobiosis es un proceso degenerativo, es una atrofia. ¿Sí? El tejido
tejido se atrofia, no tiene capacidad de respuesta, y entonces estamos hablando de una necrobiosis. Aparte de eso, todos van a provocar algún tipo de lesión periapical. Algún tipo, por muy leve que sea, siempre debe existir una pequeña lesión periapical. En algunos textos van a encontrar que el tratamiento para nefropulpectomía puede ser de dos tipos. Uno, cuando la necrosis es estrictamente de la pulpa y no ha llegado esa degeneración al periápice, y otra en que la necrosis y la infección han pasado el límite periradicular y lógicamente han podido desarrollar algún proceso. Generalmente estos tratamientos están indicados en los casos de necrosis, sangre, periodontitis agudas, abscesos agudos, todos esos en la necropulpa. Pero eso es más académico que clínico. Ya es más académico que clínico. Y la necrodosis es cuando hay una reacción apical evidente. En todas tenemos que hacer una buena desinfección. No es que si tiene una lesión periapical voy a hacer más desinfección y cuando no tiene voy a hacer menos desinfección. Ambas tengo que hacer: irrigación, aspiración, activación. Ahora vamos a añadir activación a la irrigación. ¿Sí? Todos estamos haciendo irrigación, aspiración. ¿Sí? Vamos a añadir activación. Entonces, la pulpa necrótica, ¿no? Generalmente, cuando tienen este tipo de remanentes, algunos están trabajando así solo un remanente, ¿no? Esta cámara pulpar, este conducto, todo ya tiene un tejido pulpar necrótico, porque hay una reacción apical, ¿sí? Entonces nosotros aquí vamos a enfrentarnos a dientes que ya no tienen pulpa, solamente vamos a trabajar conductos infectados, ¿sí? Entonces, ¿cuándo sucede eso? Cuando han empezado un tratamiento o cuando la caries nunca fue tratada y han comprometido directamente, ¿no?, los conductos radiculares. También se habla de una pulpa necrótica en un diente que ha sido tratado endodónticamente, pero no se ha completado el tratamiento. Y acá están los objetivos de la nefropulpectomía, ¿sí? Limpieza, preparación y desinfección. Entonces, aumenta un objetivo en la nefropulpectomía. Entonces, no solo es decir, ya la diferencia es la desinfección, no, es la calidad de desinfección y la cantidad de desinfección. Una nefropulpectomía uno debe de utilizar por cada instrumentación, ¿no?, por cada momento que ingresa nuestra lima a hacer algún tipo de preparación, por lo menos 2 mililitros de solución. Entonces, ¿cuántas veces, le pregunto a todos, desde que inician la preparación básica, ustedes ponen su esquema, todos empiezan en 15 y van empezando? ¿Cuántas veces ingresa el número 15 en el conducto? Cuando ustedes se tratan bien. 2 veces. ¿Usted cuántas veces? 4 veces. A veces tiene que ganar. Usted 6 veces va ganando. Usted ninguna, va perdiendo. Usted nada. Listo. Cuando uno va a cambiar la instrumentación o inicia la instrumentación y es el momento de hacer un cambio de instrumento, no es que, no, ya coloqué el 15, no, ahora me toca el 20. No. Ese instrumento debe ingresar al conducto, ¿sí?, debe conformar el conducto y debe limpiar el conducto. Ustedes usan limas tipo K. La lima tipo K tiene una forma de trabajar: ingresa pasivo, gira un poquito y sale activo, raspa el conducto.
Si nosotros tuviéramos esta circunferencia celeste como el conducto, ¿ustedes creen que entrando esta lima 15, que es el puntero, dentro del conducto, va a limpiar las paredes del conducto? No. Va a tener que ingresar, pegarse a una pared y raspar. Y así ingresará varias veces. Y en cada vez que ingresa y sale, debe usar 2 milímetros. Entonces, tiene que tener siquiera unas 4 o 5 jeringas listas ahí cargadas de hipoclorito para hacer su desinfección correcta. Pero si usted usa solo una jeringuita y le dura para 2 tratamientos, esa no. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, eso es importante. La preparación es consecuencia de la instrumentación. Y la desinfección es consecuencia de la preparación y de la irrigación. ¿Sí? Porque yo solo puedo hacer preparación y nunca desinfectar. Pero si voy a hacer desinfección, tengo que hacer preparación e irrigación. Con ambos métodos se va a cumplir la desinfección. Entonces, aquí está la importancia de la desinfección. ¿Por qué tenemos que darle énfasis a la desinfección? Porque nuestro instrumento de preparación solo ingresa al conducto principal. Nada más. Ustedes se acuerdan cuando en la teoría, en el rehabilitador, les pusieron un diente bien bonito con X ramitas o conductos, ¿no? Sí, había conductos laterales, interconductos, conductos, no sé qué, ya ni me acuerdo de los nombres de los conductos. ¿Sí? Entonces, esos conductos no van a ser limpiados ni desinfectados si no hacemos correctamente una irrigación. Porque eso es la causa principal que los dientes con lesión periapical no reparen. ¿Sí? Eso es importante. ¿Sí? La desinfección. ¿Y qué gérmenes tenemos? ¿No? Los más prevalentes en conductos infectados son los anaerobios estrictos. Y hay una lista de anaerobios. Y en dientes donde ha fracasado el tratamiento endodóntico, o sea, tenía un tratamiento endodóntico previo, los más prevalentes son anaerobios facultativos y uno de ellos es el Enterococcus fecalis. Y es uno de los más resistentes en ser removidos. Necesita N veces desinfección, N veces raspado. No va a ser por eso que tiene que ser diferente trabajar una BIOS y trabajar una BIOS. Súper diferente, mucha desinfección. Y aparte de eso, activar la desinfección. Hay maneras de hacer activación. La próxima clase vamos a hacer activación de los irrigantes, que seguro que también ya han hecho rehabilitadores. Entonces, algo que quiero que vean. Así usen RBG o usen radiografía convencional, lo que no va a variar es esa situación. Los conductos nunca salen en el ápice. Métanse en su cabeza eso, no salen en el ápice. Salen laterales al ápice. Y es por eso que una radiografía que me muestre que está exacto el diente con el contorno apical es que ya está sobrepasado. Y uno que me muestre que está corto al ápice, no está corto, está posicionado adecuadamente. ¿Sí? Entonces, no se empecine en que esté así la radiografía. Porque casi siempre va a estar sobrepasado. Y el paciente va a venir con molestia, con dolor, bien intocable. ¿Por qué? Porque han estado sobreinstrumentados. Han estado lesionando el periodonto. Pero no, si la radiografía está bajando y el RBG dice que no falta ni un milímetro. ¿No? Pero la realidad es que sí se está haciendo. ¿Sí? Entonces, para conseguir una buena desinfección es suficiente situar el límite de la instrumentación
interpretación entre 1 a 1.5. ¿Aquí me ayuda el localizador? Sí, ahí me ayuda. Porque el localizador me va a determinar el potencial eléctrico del filamento que yo está. Por eso, los que tienen localizador habrán visto que el instrumento ingresa y el localizador ni marca, no marca nada. Y recién cuando llega el filamento marca. Porque es un instrumento que está hecho para marcar eso. No está hecho para marcar cómo está en el conducto. ¿Sí? Cuando está en el conducto, está en la dentina del instrumento, hay un fenómeno eléctrico que se llama la impedancia, que es el que impide que la electricidad se transmita. Por eso que el localizador no informa nada, está mudo. Y ni bien llega al tejido periapical, informa. Y esas rayitas que aparecen, o esos números que aparecen en los localizadores, no son milímetros. ¿Sí? Son simplemente marcas que no representan nada en el conjunto. Por eso que tenemos que tenerlo bien calibrado y buscar ese punto de calibración. Nada más. Para eso ayuda. Por eso se llama localizador apical. ¿Sí? No se llama localizador de la longitud de trabajo, no se llama así. Se llama localizador apical. ¿Ya? Entonces, cuando tengo una duda de que si me he sobrepasado o no, ahí sí me va a ayudar el localizador. Pero lo primero que debo hacer no es usar el localizador. Primero tengo que sentir el ajuste apical, tengo que hacer mi control radiográfico, y cuando tenga duda, el localizador me va a ayudar. Ahí va a trabajar el localizador. Porque si no, tendríamos solamente que usar localizadores. ¿Para qué usamos nuestros instrumentos? ¿Para qué tomamos radiografías? ¿No? Solo bastaría el localizador. Y ojalá que así fuera. De esta manera nos ahorraríamos exposiciones radiográficas innecesarias. ¿No? Y entonces el nivel de instrumentación va relacionado a este esquema. Siempre hay que instrumentar debajo de este límite apical radiográfico. ¿Sí? Porque si no, si lo hacemos exacto, no vamos a tener tope apical y el cono se va a sobrepasar. Y en varios ya ha sucedido. ¿Sí? Entonces, lo que sí tenemos que tener énfasis, ponerle énfasis, es en los casos que hay lesión periapical, es importante usar una lima de permeabilización apical, que generalmente es una lima 10 o una lima 08, que nos va a permitir mantener abierto el orificio apical, no es sobrepasarlo, es mantenerlo abierto para que no se forme un tapón dentinario que me impida desinfectar esa zona. ¿Ya? Entonces, eso es algo que tienen que ir aprendiendo poco a poco. Esto es un término que ustedes lo van a ir usando, después lo van a entender mucho mejor. ¿Sí? Miren, el instrumento llega hasta este nivel y el instrumento es el que lleva el desinfectante. No es que yo impulso desinfectante con la jeringa. El instrumento me va a ayudar, ¿no?, a llevar un poquito de desinfectante a esta zona. Y entonces va a garantizar una mejor limpieza del foramen apical. Y eso es importante en las necropulpectomías, no en las bios. Ya. Sí. La patencia apical viene a ser esto mismo. Hay muchas maneras de llamarlo. ¿Sí? Uno es patencia, ¿sí? Es muchas maneras. Hay muchos términos que se emplean en odontología y en endodoncia bastante, ¿no? Que son términos generalmente en inglés, es patency en realidad, ¿no? ¿Sí? Porque patencia, si buscas en el diccionario, no existe en el diccionario español la palabra patencia. ¿Ya? Sí. No existe. Entonces, el patency sí existe en inglés, ¿sí? Y el patency es eso, es esta limpieza de foramen apical. Es una permeabilización.
necropulpectomía, es mejor hacerlo, sobre todo cuando hay una imagen periapical evidente. ¿Sí? Un absceso apical agudo no tiene imagen evidente. El absceso crónico sí tiene imagen evidente. La periodontitis apical crónica o asintomática sí tiene imagen, ¿no? En cambio la aguda o la sintomática no tiene imagen. ¿Sí? Entonces, nuestra secuencia de necropulpectomía, ¿sí? Diagnóstico, selección y planificación del caso, anestesia, remoción de caries y reconstrucción. Por lo menos en los turnos que yo voy a estar, voy a pasar por todas las unidades, y si no tienen reconstrucción coronaria, van a tener que cerrar su casa y reconstruir primero. ¿Ya? Si me ven por ahí, se esconden. La primera sesión de la necropulpectomía, porque eso sí les voy a poner como una norma, ninguna necropulpectomía debe realizarse en una sola sesión. Una sola sesión no me garantiza un nivel de desinfección suficiente, porque no tiene posibilidad de que haya habido medicación para mejorar la situación del conducto radicular. Siempre va a ser mínimo 2 sesiones, y a veces van a ser muchas más. ¿Sí? Seguramente algunos profesores, yo he visto algunos que dicen incluso usted coloque su puntita de papel y huela cómo sale la secreción en el conducto si es que la hay, ¿no? Porque es importante evaluar todos esos aspectos. Y muy bien, nuestro acceso endodóntico, aislamiento del campo. Aquí hay una diferencia. En la biopulpectomía no existe esta palabra, neutralización del contenido cameral, que sí existe en la necropulpectomía. Como es un conducto altamente infectado, la cámara pulpar debe ser sometida a una concentración mayor de hipoclorito, solo a nivel de cámara, y remover con una cureta todo el contenido cameral. Ustedes están haciendo tratamientos en un diente uniradicular con un solo conducto, es difícil a veces determinar cuál es la cámara y dónde empieza el conducto, porque todo es un agujero continuo, ¿no? Pero esto se evidencia más, se ve mucho mejor en conductos, piezas que tengan 2, 3, 4 conductos, donde sí hay una cámara independiente a los conductos, ¿sí? Pero igual, tengo que colocar la entrada de los conductos y tengo que garantizar la neutralización, remover el contenido de la cámara, no del conducto, ¿sí? Y empezar un sistema de permeabilización del sistema de conductos cortentes. En una necropulpectomía, el instrumento no debe ingresar directo a buscar la longitud de trabajo. Debe ir ingresando gradualmente, y generalmente tiene que ser un instrumento 10, que va ingresando en el conducto, va desinfectando, va limpiando, va ingresando, va desinfectando, va limpiando, y cuando esté cercano al promedio, toma su radiografía de control y determina ahí su longitud de trabajo. Y de ahí hace la preparación del conducto con la técnica que usted sabe hacer, termina la preparación. Miren, la medicación del conducto se da cuando hago una instrumentación completa del conducto. Si yo no instrumento completamente el conducto, no puedo colocar medicación, porque la medicación se tiene que colocar en todo el conducto, no a la entradita del conducto, no, en todo el conducto. ¿Sí? Entonces, medicación del conducto, obturación temporal, medicación sistémica condicional, muchas veces algún analgésico, algún antiinflamatorio. Si hemos hecho un diagnóstico de un absceso, vamos a hacer una medicación de un antibiótico, ¿sí? Entonces, no en todos los casos voy a dar antibiótico, antiinflamatorio y analgésico.
cuando he comprobado que hay un proceso agudo de infección, lógicamente voy a medicar un antibiótico. Pero si no, no lo voy a hacer. En la segunda cita, si se vive el paciente, volveré a hacer el bloqueo anestésico. Ahí sí, primero el aislamiento, porque ya entré al conducto, ya no tengo esa dificultad. Solamente haré la remoción de la obturación temporal cuando está aislado. ¿Sí? No voy a hacer la remoción de la obturación temporal sin aislamiento, porque si no, todo se va a contaminar. Hay que hacer la desinfección del sistema de conductos, o sea, remover toda la medicación, recapitular la instrumentación, volver a usar nuestra lima memoria N veces, comprobar la calidad de la preparación con la cronometría y si ya no hay secreción, no hay dolor, voy a hacer la obturación. Porque tengo que cumplir unos criterios para decir momento de la obturación. A ver, creo que estoy dando sueño. Hola. Yo sé que te he contagiado hoy. No, mentira, la que contagió a Silvia que está durmiendo hace 2 horas. ¿Cuánto debo curar? Cuando el paciente ya ha cancelado su tratamiento. 1. ¿Cuándo curo? ¿Cuándo curo? Cuando el profe me diga ya cure, ya. ¿Cuándo curo? Cuando termina la preparación. No. ¿Cuándo cura? Cuando se cancela la historia. ¿Cuándo cura? Cuando terminó el retroceso y el conducto ya está preparado ancho, ya como tubo. Está cónico, ya. ¿Cuándo cura? No, cuando el paciente se ríe. Ya. ¿Usted cuándo cura? Después de hacer la cronometría. ¿Cuándo cura? Cuando hay una comprobación de un tope apical. Bueno, son condiciones previas a la obturación. Ya. ¿Cuándo cura? Cuando no hay secreción, conducto seco, ausencia de exudado, demás. Paciente asintomático, que no haya dolor a la percusión, que el paciente no diga que le molesta nada, ¿sí? Cuando hay silencio clínico, ¿sí? Cuando hay esas condiciones de obtura. No, ya terminé, ya preparé, ya me toca obturar, no. ¿Sí? Pobre paciente está anestesiado y usted le pregunta, ¿le duele? ¿Qué le va a doler? Pues está anestesiado. ¿Ah? La evaluación la tiene que hacer antes, cuando vino con dolor a la segunda cita, no lo voy a obturar. ¿Sí? Por más que le ponga anestesia. ¿Ya? Entonces hay momento de la obturación. Y eso es lo que tienen que establecer y reconocer en el paciente y en la situación del caso, el momento de la obturación. Silencio clínico, ¿sí? Ausencia de exudado, lógico, haber terminado la obturación, que el cono coincida, y esas son cosas técnicas, ¿sí? Pero lo más importante es la parte biológica. ¿De qué sirve que termine y el paciente se vaya con dolor? Ni bien pasa la anestesia lo va a llamar. Doctor, usted me terminó el estado y me duele más que cuando empezó. ¿Y qué hace? ¿Y ahora qué hago? A retirar todo lo que puse. Y es más difícil sacar que poner. ¿Sí? Más complicado. ¿Ya? Entonces, si el caso lo requiere, de acuerdo a la sintomatología, el paciente o lo que el operador observe en las condiciones del conducto, se deberá extender a otra sesión de tratamiento y en las cuales tengo que volver a medicar. En la primera vez mediqué con hidróxido de calcio, hubo secreción. Preparé en esa vez mi hidróxido de calcio con suero fisiológico o con anestesia, ¿sí? Ahora usaré hidróxido de calcio, pero ya no lo voy a preparar con agüita. Ya lo voy a preparar con paramonoclorofenol, alcanforado. ¿Ya? Ese va a ser mi vehículo.
¿Sí? Ese va a ser mi vehículo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque hay secreción, o sea, hay resistencia al proceso infeccioso. Y lógicamente tengo que volver a limpiar, a desinfectar, corregir mi longitud, N cosas que pueden estar fallando. ¿Sí? Edu, buenos días. No. Cuando el conducto está calcificado hay que usar soluciones quelánicas. ¿Sí? NDA. ¿Sí? El otro es PMFA, el otro es EDTA. No es bolita. La bolita no existe. El conducto se medica, todo el conducto. ¿Sí? ¿Cuándo coloco una medicación solo de bolita? Cuando no he instrumentado. Por el tiempo, solo abierto, aislado, quizás hizo su conductometría, pero no preparó. Si no preparó, no hay espacio donde colocar el medicamento. ¿A dónde creen que va a ingresar el medicamento si yo no he hecho el tubo? No va a ingresar. Entonces, ¿qué hago? Una medicación tópica previa a la instrumentación. En una biopulpectomía puedo dejar una bolita con eugenol. ¿Sí? En una necropulpectomía puedo dejar una bolita con paramonoclorofenol, pero eso no es medicación después de la instrumentación. Esa es medicación antes de la instrumentación o cuando la instrumentación está incompleta. ¿Trato hecho? Es diferente. Muy bien. Entonces, en los tratamientos con pulpa infectada, la preparación mecánica ayudada por la irrigación, aspiración, activación es fundamental para la desinfección del conducto. La permanencia del tejido necrótico servirá como sustrato para que siga reproduciéndose la infección, ¿sí? Se mantenga. Y se dice que la preparación mecánica en sentido coronoapical mejora las condiciones en los casos de necropulpectomía. ¿Por qué? Porque como va limpiando de ingreso, facilita el ingreso de los irrigantes. En cambio, la instrumentación ápico-coronal, como es del ápice hacia afuera, no amplía el conducto a nivel del tercio cervical. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en lo que ya están haciendo, la aguja ingresa poco, no ingresa mucho. En cambio, en una técnica coronoapical, yo abro primero el tercio apical y la aguja ingresa y desinfecta mejor. ¿Ya? ¿Ya han hecho técnica coronoapical en el laboratorio? Ya, haremos en la próxima. Muy bien, aquí un saludo